Venezuela, arriba los corazones. Qué bueno que estén con nosotros, qué privilegio tenerlos cada día en Canalí. Esto es Caracas, Venezuela, yo soy Wilber Rosas. Para ti es la hora de contrapeso, claro que es la hora de contrapeso. Bueno, lo estamos recibiendo fresquecito porque viene de una conferencia mundial en el Perú, estuvo en Costa Rica. Qué bueno que nuestros representantes genuinos de lo académico, de lo intelectual, porque es PhD en psicología, conferencista internacional como lo hemos mencionado y además escritor. El doctor Reni Llagoseski está con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hermano, encantadísimo. Gracias a ti por la invitación. Además muy demandado en todos los canales de televisión de Venezuela, gracias a Dios, y de Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos, doctor? ¿Qué significa tener una pareja y cómo se mantiene, cómo se hace sustentable una pareja en estos tiempos? Bienvenido. Gracias, hermano. Las personas quieren vivir en pareja, necesitan vivir en pareja, solo que no es tan simple como pudiera parecer, porque hay algunos enemigos internos y externos que hay que conjurar, que hay que exorcizar. Normalmente el ser humano tiene una terrible tendencia egoísta, tiene una tendencia a dominar al prójimo, a querer ser complacido, y nos cuesta mucho ceder el terreno del yo para dar paso al nosotros y poder hacer un intercambio de acuerdos negociados. De manera que por lo general vemos eso, parejas cuyos miembros intentan dominarse, intentan controlarse. Al principio todo es bonito, cuando el amor está presente, las personas tienden la tendencia a mirar solo lo bueno de la persona que aman, les cuesta ver las limitaciones, los defectos, pero luego, entre las obligaciones, las rutinas y los conflictos, entra a jugar el principio de la realidad, y ahí es cuando las personas comienzan a ver que tener una relación comprometida no es tan fácil como el amor lo hacía ver. Pero nosotros vimos en tu página, que es la de Dr. Reni, laexcelencia.com, esa conferencia, esa tesis, que con el amor no basta. Sí, ciertamente, porque uno de los mitos es que con el amor es suficiente. Nosotros queremos adjudicarle todo el peso al amor, creemos que basta que las personas estén ilusionadas y se adoren, pero no funciona de ese modo. Se requieren acuerdos, se requiere madurez. Hay algunos aspectos que son necesarios. Por supuesto que el amor cuenta, pero no es suficiente. Las parejas necesitan tener autoestima para no establecer relaciones basadas en la inseguridad. Las parejas necesitan buscar los puntos de acoplamiento, los puntos de compatibilidad. Porque, como decía yo recientemente en una conferencia, si el ave y el pez se casan, ¿dónde viven? Cuando las personas son demasiado incompatibles, cuando son muy distintos, pueden atraerse, pero les cuesta convivir. También el dinero es un elemento que entra en juego, el ambiente en el que las personas viven. Es decir, hay unos elementos que operan allí: autoestima, amor, afinidad, el manejo del dinero, la presencia de los hijos, del entorno, y a veces permitir que terceras personas, como los familiares, entren en el juego, también puede alterar el tema de la pareja. Permítame, Reni, introducir un elemento quizás de perogrullo, a lo mejor muy ingenuo desde el punto de vista académico. Aquí el especialista está sentado frente a mí y es uno de los mejores de Latinoamérica, ojo, y es venezolano. Tengan presente esto, que es muy importante. Esto opera tanto para heterosexuales como para los miembros del LGBTI, por ejemplo, lo del mismo sexo. ¿Opera esa disertación que nos acaba de hacer? Cuando el marco es general, es decir, el egoísmo es parte de nuestra naturaleza. Todas las personas consideran que deben ser amadas, aceptadas, reconocidas, y tenemos ese deseo de ser vistos como mejores que los demás. Normalmente uno escucha una conversación y la palabra favorita de las personas es yo, la segunda favorita es mí y la tercera es mío. Esto no tiene necesariamente que ver con los géneros, sino con la condición humana y el temperamento. Las personas, para poder tener una relación exitosa, necesitan bajar la fuerza, la prominencia del yo, del egocentrismo, ir más allá de ese deseo de ser nosotros los protagonistas y hacer concesiones, poder llegar a acuerdos y, por supuesto, usar la creatividad para evitar que la rutina se coma el amor. ¿Por qué hay tanta infidelidad en las parejas? Ese es un tema polémico porque podría verse desde muchos puntos de vista, podría verse desde un punto de vista moral, y así es como normalmente suele vérsele, de que la persona no tiene un sistema de valores debidamente construido, que no respeta el matrimonio, etcétera.
Sin embargo, hay una visión biológica, antropológica, que es un poco distinta. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que el hombre tiene entre 10 y 20 veces más testosterona que la mujer, y siendo esa la hormona que fundamentalmente impulsa al varón hacia las relaciones sexuales, hacia la búsqueda de hembras, hacia la dominación, hacia la defensa del territorio, pues la tendencia es que el hombre tenga frecuentes pensamientos sexuales y que se siente impulsado a, por decirlo de alguna manera que no suene dura, a esparcir su semilla en todas partes. Incluso hay una visión antropológica que nos dice que para poder sobrevivir hace muchos años, la época más bien prehistórica, se requería tener familias muy numerosas para poder defenderse de las tribus invasoras, de los depredadores, y eso llevó a que los hombres trataran de tener muchos hijos, que las parejas trataran de tener muchos hijos y que los hombres se aparearan con todas las mujeres posibles. Y se piensa que ese podría ser un elemento de supervivencia que todavía está en la mente del varón. Pero hay un detalle más, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Luan Brissendin en su libro El cerebro masculino. La parte del cerebro encargada del sexo, de la sexualidad, es 2 veces y media más grande en el cerebro masculino. Ahora, pero las mujeres dirían, pero es que en Latinoamérica se exacerba eso, en Venezuela se exacerba porque hay muchos hogares matricentristas que dependen de la mujer específicamente. Sí, es cierto, en Venezuela que el 60% de los hogares no tiene padre, no tiene su padre biológico, hasta cierto punto es matriarcal, pero paradójicamente dentro de una sociedad machista, si tú te pones a ver en el mundo, más de 200 países, menos de un 5% tienen presidentes mujeres. Por supuesto, eso podría ser discutible las razones. Pero sí hay todavía en la sociedad un cierto predominio del hombre, aunque la mujer ha tenido unos saltos realmente espectaculares. Uno, las pastillas anticonceptivas o los métodos anticonceptivos que permitieron que la mujer ya no fuera subyugada por el hombre, para hablarlo en coloquial, que le monta 3 muchachos y luego se va a ir a rumbear. Ahora la mujer decide cuándo quiere tener hijos. Luego el derecho al voto. Cuando la mujer vota, comienza a ser sujeto político, entonces los líderes tienen que ir a hablar con la mujer y a decirle, venga, le ofrezco esto. Y lo otro es la mujer en el trabajo, la mujer productiva, que ahora tiene autonomía, que tiene dinero, que tiene su apartamento, que tiene un vehículo, y entonces ya el hombre no la puede manejar o manipular a su antojo. Así que la mujer ha conquistado espacios importantes en el mundo. Bueno, el primer aspecto ya de esta conferencia, vamos a llamarla así, son ellos los especialistas, los que hacen este programa a solicitud de ustedes. Continuamos con el doctor René Jagoseski, PhD en psicología, conferencista internacional y escritor, propia además. De nuestro escritor invitado, en estos tiempos hay que dar un salto mental, una especie de cambio de paradigmas para poder asumir, creer en el cambio, quererlo, crearlo, como dice el propio René Jagoseski. Lo hemos anotado completico, iniciarlo y hacerlo efectivo y sustentable. Y sostenerlo. Me lo aprendí, todo lo aprendí. Oye, está buena esa. Entonces, ¿qué hacemos entonces para el cambio de actitud realmente? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es entender qué es lo que ocurre en el cerebro, en nuestro sistema mente-cerebro, que impide el cambio. Normalmente la mente es recursiva, se da la razón. Se desarrolla lo que se conoce en psicología como sesgo cognitivo. Las personas tienen la tendencia a ver aquello que les da la razón y no a ver aquello que les obligaría a cambiar. Es como el cuento de la pareja, de la muchacha que consigue al novio en la casa, pues, o al esposo, teniendo relaciones con una vecina, y cuando llega y lo sorprende, ella le dice, ves, mi amor, por eso es que yo sabía que había que vender ese mueble. ¿No? Entonces nosotros somos muy dados al autoengaño. Entonces lo primero es ceder el paso a la sinceridad. Nisargadatta, un interesante filósofo espiritualista, decía que hay 2 cosas que el ser humano necesita para cambiar: sinceridad y seriedad. Es decir, hay que dejar de engañarse y hay que tomarse las cosas en serio. Y tú muy bien lo has descrito. Las fases por las que se hace posible cristalizar un cambio, lo primero es quererlo. O sea, tienes que desear el cambio de una manera tan intensa, tan fuerte y tan real que puedas vencer la resistencia natural. Lo segundo, por supuesto, es creer que es posible. Lo tercero es crearlo en la mente, hay que verlo, porque si no está en tu mente, no está en tu vida. Luego, la parte que también mencionabas, que es iniciarlo, es decir, dar el primer paso y luego sostenerlo. Pero dígame la verdad, doctor, ¿es
posible para todo el mundo cambiar, porque la gente dice, no, pero es que yo no puedo cambiar, eso no es verdad, porque yo no estudié lo que estudió él, yo no tuve la misma oportunidad. Todo el mundo puede cambiar en función de algo positivo hacia su vida. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? Todas las personas que tengan su sistema mente-cerebro sano pueden cambiar. Por supuesto que tú no puedes batir un récord de 100 metros, ni puedes graduarte en una carrera universitaria, o puedes criar un hijo exitosamente si no haces un esfuerzo. Quizás lo que hay que eliminar son un poco esos esquemas mentales facilistas. Es necesario eliminar el facilismo. ¿Pagar un precio? Esa sería la frase, pagar el precio. Es necesario pagar el precio. Por ejemplo, algunas personas son muy buenas para hacer planes, pero no actúan. Otras personas comienzan la acción, pero la abandonan. O si no, unos se quedan en la dispersión, quieren asar demasiados conejos a la vez. De manera que es necesario algunos requisitos. Uno, hay que enfocarse para que la energía se concentre. Incluso esos que creen que no pueden, sí pueden si se enfocan. La mente es dispersa. Tenemos entre 10 y 50.000 pensamientos por día. O sea, es una locura. La mente vive todo el tiempo brincando del pasado al futuro, distraída. Y hay un método, Wilmer y amigos de Contrapeso, que permite realmente el cambio. Es el método Kaizen, que es el cambio pequeño sostenido. Usted puede comerse, decía alguien, un elefante siempre que lo pique en trocitos lo suficientemente pequeños como para poder digerirlo. O sea que sí es posible ese cambio, pero tienes que quererlo, tienes que tener una estrategia. Ok, hagamos un uso quizá impertinente de mi parte, abusivo, pero yo sé que puede. Todo el mundo está viendo cómo cambia la gente. Vamos a darle un pequeño decálogo, si es posible, o 5 pasos para que cambie todo el país en este momento. El que está viendo, el que desee cambiar, ¿qué hace? Lenny Jacoseski para usted. Lo primero es decidir el cambio, hay que desearlo, hay que creerlo. Lo segundo es saber cuál es el tipo de cambio que quieres. ¿Quieres cambiar en el sentido de mejorar, por ejemplo, sustituir un hábito, un vicio? ¿O quieres dejar de pelear con tu pareja? ¿O quieres acaso ahorrar? ¿O quieres ser una persona más graciosa, más simpática? Tienes que definir el tipo de cambio. Lo tercero, que es lo que mucha gente olvida, es tienes que detectar cuáles son tus sabotajes tradicionales. Las personas saben que se sabotean, llegando tarde, mostrando una mala imagen, relacionándose con personas complicadas y conflictivas, traicionando sus propios valores, no estableciendo metas, no planificando. Hay muchas maneras de sabotearse. Entonces, no solo veamos lo bueno, también veamos lo que puede ocurrir. Por eso los lápices traen borra y los carros traen caucho de repuesto. Porque tú tienes que saber que algo puede ocurrir mal. Y luego tienes que lanzarte a la acción de manera enfocada y sistemática. Y si fuera posible, buscar apoyo ambiental. ¿Qué significa apoyo ambiental? Puede ser apoyo de tus amigos, apoyo de tu pareja, apoyo de tus familiares, o, ¿por qué no?, apoyo terapéutico. No todo es autoayuda. A veces se requiere que alguien intervenga para poder ayudarte, sobre todo si has perdido la voluntad o no tienes claridad de cuál es el norte hacia dónde vas a dirigirte. Ahora, ¿y la pérdida de voluntad qué significaría? Esencialmente la pérdida de voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de sostener el deseo. Es una mezcla de paciencia con perseverancia. Paciencia es saber esperar y perseverancia es saber insistir. De manera que perder la voluntad implica que perdiste la paciencia y que perdiste la perseverancia. Eso significa que perdiste la motivación, el deseo. Pero el que persevera generalmente triunfa. Sí, pero, porque esa es una visión lineal. Mi visión es sistémica. Una persona puede tener perseverancia en el error y eso no la va a llevar a triunfar. De manera que no se trata de disparar 20 veces al blanco, puedes disparar 2, pero si apuntas con certeza, puedes dar en el blanco. ¿Loro viejo aprende a hablar? Los mitos decían que el loro viejo no aprende a hablar, pero ahora las neurociencias nos han enseñado 2 cosas realmente importantes, la neurogénesis y la neuroplasticidad. Traducido en lenguaje sencillo, antes se creía que el cerebro no producía neuronas nuevas, ahora sabemos que sí. Y la neuroplasticidad implica que las personas con la experiencia modifican su cerebro y sabemos que toda la conducta depende del cerebro. Una persona a los 40, a los 50, a los 60 tiene la posibilidad de cambiar si se mantiene con la motivación correcta y si es capaz de enfocarse en el cambio. Claro, pero supongamos que estamos viendo una persona ahora que tiene 50 años y dice, yo necesito un cambio en mi vida. ¿Es posible influenciar ese cambio actitudinal? Por supuesto, Wilmer, yo tengo más de 50 años,
Hace poco me acabo de comprar un piano y estoy aprendiendo piano. Cualquiera podría decir que es una tontería no haberlo iniciado a los 10 o a los 15. Bueno, pero no importa. La vida se vive en el presente, cada día es totalmente nuevo y sí es posible para la gente motivada crear un cambio. Si eres capaz de dar un paso cada día y de hacer lo mejor que puedas ese paso, ese cambio es posible. No se desanimen. Lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. No crean en pájaros de mal agüero, no crean en la gente que les dice que ustedes no pueden. Háganlo. Muchos lo han intentado y ustedes también pueden hacerlo. Importante acotar que Reni es uno de los asesores más reconocidos en oratoria del país para líderes de diferentes naturalezas, empresariales, en el área del coaching, que mucha falta hace ahora en el país esa necesidad de cambio. Tengo que hacer un corte, pero al regreso vamos a meterlo con el tema del dinero, porque la gente va a decir, bueno, pero ¿cómo cambio si yo no tengo dinero? Los dólares están muy altos. Ya venimos.